Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy tenemos un episodio de preguntas y respuestas. Voy a contestar sus preguntas que me hicieron en Instagram para este episodio de Q&A y elegí preguntas de todo un poco para irnos por el lado de negocios, el lado del amor, el lado de vida personal y que sean también respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes y más comunes que me hacen los jueves en Instagram de preguntas y respuestas para que ya se puedan quedar estas preguntas finalmente y respuestas guardadas y grabadas, que es una de las cosas que más me piden. Vamos a empezar con una con la que yo batallé y es una con la que en verdad cientos de clientas han batallado y es cómo elijo el idioma para mi contenido y mi empresa digital. Yo también me hice esta pregunta, yo también dudé de si hacerlo en español o en inglés cuando tenía este sueño de mi Instagram, mi empresa digital, mi podcast. Y al principio fue una batalla que usé para esconderme y procrastinar. Y creo que esa es la parte más importante y mi primera recomendación con este tema y con estas preguntas es que es muy fácil escondernos detrás de esta duda y usarlo como excusa para no hacer nada. Y entonces yo por muchos meses tenía esta duda de cómo será de hacerlo en inglés, será de hacerlo en español y usé eso para procrastinar. Entonces mi primera recomendación es fíjate si estás usando una de esas dudas, igual que no sé cuál va a ser mi logo, cuál va a ser el nombre de mi podcast, estas cosas que parecen ser súper importantes antes de empezar y que parecen ser una excusa racional y una buena historia que te cuentas para no moverte y no hacer nada y quedarte en tu zona de confort. Obviamente esta pregunta del idioma sí tiene que ser súper estratégica. Te voy a dar muchas de las preguntas que no solo me han ayudado a mí, pero que son poco convencionales y te van a ayudar a encontrar la respuesta dentro de ti. La respuesta del idioma es una con cuál trabajar, es una pregunta que sí es grande y sí se puede sentir intimidante porque es un poco como eliges ese camino y te toca solo seguir ese camino a largo plazo. No es algo que puedes estar cambiando todos los días o todas las mañanas. Pero la respuesta, si bien muchas personas me hacen la pregunta de cómo analizo el mercado o cómo sé dónde hay más dinero o cómo sé dónde hay mejores clientes, esas preguntas nos llevan a tratar de encontrar una respuesta o la claridad o la decisión perfecta afuera de nosotros, ¿verdad? Si hubiese un camino ideal y el otro camino va a ser un fracaso. Yo he encontrado que con esta pregunta la respuesta tiene que venir mayoritariamente adentro de ti porque este idioma que tú elijas va a ser el vehículo a través del cual tú estás diciendo que quieres tocar vidas y servir y crear un impacto. Y entonces, si bien parece ser una pregunta muy externa de qué idioma hablan las personas, en qué países están las personas, esas preguntas son muy grandes para que tú las puedas contestar y por ende termina siendo una bola de nieve de cómo no encuentro claridad porque no está en mis manos y se siente muy grande. Por otro lado, el trabajo, en verdad la mitad del juego, yo diría más de la mitad del juego de una empresa digital es el juego mental, es el no distraerte, es el mantenerte enfocada, porque la realidad es que es más difícil de lo que parece y va a tomar más tiempo de lo que parece, va a tomar mucho más volumen de creación de lo que parece, va a tomar más paciencia de lo que parece y cuando estamos empezando se siente mucha ilusión y se siente mucha motivación y se sienten como que claros estos sueños, pero la realidad es que el camino toma años y el regalo de tener una empresa digital es tener un juego que jugar, es tener un trabajo que hacer, es sentir esa presión. El juego, el estar en la cancha, el que algo esté funcionando significa que todos los días te levantas con cosas por hacer, con problemas que resolver y yo creo que una de las cosas que yo no sabía o la perspectiva que no tenía y que me hubiese querido tener cuando empecé es que en ese camino van a haber tantos momentos en los que solo esté agotada, momentos en los que me quiera rendir, momentos en los que no voy a querer hablar, momentos en los que la batalla mental va a ser gigantescamente grande. Y si tomo eso en cuenta, la pregunta más importante que te tienes que hacer es ¿en qué idioma se te hace un poquito más fácil trabajar, hablar y expresarte cuando estás agotada, cuando estás desmotivada, cuando estás mal genia, cuando estás triste, cuando estás feliz, motivada, inspirada, llena de ideas, como que te sientes súper segura, tu vida está en una temporada estable? En ese momento se puede sentir como que, todos los idiomas se me hacen fáciles o todos los idiomas se me hacen simples, pero yo creo que la prueba de fuego es imaginarte cuando no tienes ganas de levantarte, los días en los que te va a costar llegar a la oficina, los días en los que no vas a querer hablar en video, los días en los que algo te cuesta 10 veces más de lo normal. En esos momentos, ¿qué idioma va a ser un
poquito más simple para ti. Porque al final del día, la mitad del juego es mental y en verdad el otro 30% es no rendirte, es no parar. Y el idioma necesita ser un facilitador de tu trabajo y de tu creatividad y no una barrera o un obstáculo a superar. Entonces yo creo que con esa pregunta a mí me dio mucha claridad de qué era el español. La siguiente pregunta, súper importante, la verdad esta es la que me ayudó a tomar la decisión final, es ¿a qué demográfica quieres ayudar profundamente? Cuando hago esa pregunta tiene mucho que ver con a qué personas les ayudas te da más satisfacción. Y una pregunta que súper linda que la vimos en Vender sin Vender es una pregunta de Dan Sullivan de su libro 10X es más fácil que 2X y es ¿de quién quieres ser la heroína? Cuando tú empiezas una empresa es para resolver los problemas de manera sistemática de cierto grupo de personas, ¿verdad? Una empresa lo que hace es identificar un patrón de un problema, de una molestia, de algo que le está costando hacer a múltiples personas que tienen ciertas similitudes. Y el propósito de una empresa es resolver en intercambio de dinero ese problema. El concepto de una empresa es súper simple, es el amor por resolver problemas y se trata de el amor por resolver ciertos problemas de cierto tipo de personas que tienen ciertas similitudes en su vida, ¿verdad? Sea de género, sea con cierta situación que están viviendo, problema profesional o personal o lo que sea. Cuando una empresa es exitosa es porque está ayudando constantemente y de manera sistemática a esta demográfica. Entonces cuando tú te imaginas ser la heroína, ser esta persona que resolvió los problemas de muchísimas personas similares, ¿a qué personas te imaginas? ¿Y en qué demográficas, en qué territorios te mueve algo adentro ayudarles a estas personas? Dependiendo tu historia, van a haber ciertas notas musicales que vibran o que se prenden o que se detonan en tu corazón y en tu alma que tienen que ver con tu propósito más grande que tú, que tienen que ver con esta satisfacción y esta plenitud y este propósito y esta visión que tienes por dentro. Yo creo que hacer solo una pregunta por afuera de como que este mercado se ve mucho más grande o porque las métricas indican, como que sí, esa parte lógica sí es importante y obviamente la queremos tomar en cuenta, pero al final del día, entre si hay dos demográficas que se ven, que tienen igual de oportunidades, que tienen, ¿verdad? Tu cliente está en los dos, posiblemente en los dos idiomas, cuando se trata de elegir cuál va a ser mejor, se trata de elegir cuál es más sostenible para ti. Y una de las maneras de medir esa sostenibilidad es, de nuevo, ¿qué te mueve cuando te quieres rendir? ¿Qué es más grande que tú cuando no tienes ganas de seguir? ¿Qué diálogo, qué motivación, qué detonantes internos de esas cosas que son súper profundas cuando estás en esos lugares como a punto de tirar la toalla, te detonan y te recargan? Yo creo que tenemos como empresarios y empresarias que medir y tener mucha claridad de estas cosas que nos recargan de maneras un poco mágicas e inexplicables. Y entonces esta pregunta también se desglosa en otros elementos como en qué lugares y en qué familias quieres generar empleo. Cuando se trata de una empresa exitosa, una de las cosas más hermosas de una empresa exitosa es que tiene un impacto en su comunidad a través del empleo que genera, a través de todos los proveedores que paga, a través del editor de podcast que pagas, a través del bodegaje de tu producto, ¿verdad? Una empresa exitosa está moviendo la economía, está viva, está transaccionando todo este dinero y a través de todo ese movimiento está pagando impuestos y pagando cuentas y gracias a todo ese movimiento está generando un impacto a través de poner más dinero, generar empleo, generar oportunidades. Y cuando piensas en qué te mueve más a través de como que qué tipo de empleos quieres generar, qué te viene, ¿verdad? En qué territorios, en qué culturas, de nuevo, en qué demográficas no solo quieres ayudar a tus clientes, sino en qué demográficas, qué territorios y qué tipos de personas quisieras también generar empleos, porque generar empleo es una manera de impactar no solo en la vida de la persona a la cual estás pagando, sea a través de generar un empleo a tiempo completo, a medio tiempo, o un proveedor o un contratista. Estás entregando y generando una transacción de energía y de dinero a través de contratar a estas personas. Esas personas tienen familias y esas familias tienen amigos, ¿verdad? Y entonces cuando te imaginas esta red de impacto, de este efecto dominó de todo lo que eso genera, pregúntate si hay algún territorio en el que eso te mueve un poquito más. Entonces, para mí, por ejemplo, siempre fue algo muy importante y valioso de generar empleo en el Ecuador. Ese se volvió mi misión y mi propósito después de atravesar muchas crisis políticas. Para mí, la respuesta que me llegó muy claramente de qué está en mis manos verdaderamente hacer para generar un impacto en mi país, estuvo bien claro, fue generar empleo y generar empleos que las personas les hagan súper felices y generar empleos súper estables y generar empleos en este ámbito
de un trabajo sano y lleno de crecimiento y lleno de desarrollo personal. Y ese impacto para mí es algo que me mueve muy adentro, no por cómo suena ni por cómo se ve, sino eso a mí me ayuda a levantarme cuando me quiero rendir. Y esa me parece una buena pregunta para ti. ¿En qué lugares, en qué territorios, en qué idiomas quieres generar empleos y quieres tener no solo personas adentro de tu equipo, sino también en qué territorios quieres contratar proveedores y contratar diseñadores y contratar el bodegaje, las personas que te empacan el producto? Va a ser súper importante que agrandes tu perspectiva, tu ojo de águila, te imagines a tu empresa 10 veces más grande de lo que ahorita te puedes imaginar, porque va a llegar un día en el que no vas a ser solo tú. Y entonces cuando no seas solo tú, ¿hacia dónde quieres que este efecto dominó y este impacto del impacto se dirija? ¿A qué comunidades? ¿A qué tribus? ¿En qué territorios? ¿En qué países? ¿Hacia qué lugares vas a querer dirigir este impacto, este trabajo, este movimiento, este dinero y esta energía? La siguiente pregunta que te puede ayudar a encontrar esta claridad es ¿cómo brilla tu personalidad y tu humor con mayor facilidad? Porque tu personalidad y tu humor van a ser esenciales en crear marcas de alto impacto y muchísimas ventas. Cuando se trata de vender, la esencia de las ventas es la confianza. Y entonces, ¿en qué idioma eres capaz de conectarte y crear resonancia con mayor facilidad? La resonancia es esta energía cuando sientes conexión con algo, con alguien, con la historia de alguien, con la energía de alguien, con la manera de pensar de alguien. Y al final del día está ya científicamente comprobado que nuestro cerebro piensa de diferentes maneras cuando se trata de nuestra personalidad, dependiendo el idioma, dependiendo la edad en la que aprendiste este idioma, cómo asocias ese idioma y el tipo de personalidad que has desarrollado en cada idioma. Y entonces, dependiendo con qué idiomas estás considerando hacerlo o no hacerlo, pregúntate en cuál de estos idiomas brillas más genuinamente en tu personalidad, que te gusta más también esa personalidad. Y esta personalidad no se refiere a, muchas personas dicen, si es para una empresa, ¿en qué idioma soy más profesional? ¿O en qué idioma se me ve más seria? ¿O en qué idioma me veo más intelectualmente sofisticada? Pero al final del día, la teoría no es lo que sabes, no es lo que te va a llevar a súper lejos. Uno de los factores que más lejos te va a llevar y que no parece al principio es tu personalidad, es tu humor, tu capacidad de que lo que escribes suene como tú, la capacidad de infusionar tu alma y tus historias en todo lo que haces para que se diferencien. Y entonces, ¿en qué idioma brilla más esa personalidad, ese humor? ¿En qué idioma te sientes más genuina y se te facilita más contar historias más profundas, más vulnerables, más emocionales? ¿En qué idioma te comunicas emocionalmente de mejor y más alto nivel? El siguiente punto a tomar en cuenta es que no mezcles idiomas. Este sí es un punto y una postura que yo tengo súper clara de una decisión que yo tomé hace mucho tiempo de hacer todo siempre en español y de no mezclar con Spanglish. El Spanglish, especialmente desde que me mudé a Estados Unidos, se me hace hasta más difícil ahora, obviamente, porque ahora hablo tanto más inglés, pero es súper importante que tengas esto en cuenta. Y es que cuando yo sigo a alguien y esta persona habla la mitad en chino y la mitad en ruso y la mitad en español, yo no me voy a sentir súper a salvo y no me voy a sentir en gran y alta confianza de sacar mi tarjeta de crédito y decir como que confío en ti, este lugar es para mí. ¿Por qué? Porque no entiendo la mitad de las cosas que me están diciendo. Si tú estás hablando en 2 idiomas simultáneamente, tienes que tomar en cuenta que la mitad de las personas o el porcentaje de personas que no hablan los 2 idiomas se van a sentir un poco excluidas. Yo, por ejemplo, cuando alguien me habla la mitad en francés y la mitad en español, yo no sé francés, el francés me intimida. Yo traté de aprender francés, fracasé tratando de aprender francés, me rendí, más bien dicho, y cuando escucho palabras en francés me genera un miedo en nivel de mi sistema nervioso porque no sé lo que está pasando, no sé lo que me están diciendo y eso genera bloqueos y genera que yo me aleje. Y entonces, si bien para ti tal vez el Spanglish, tal vez tú hablas así o piensas así, tienes que saber que hay personas a las cuales cada palabra en inglés no les acerca a ti, les aleja a ti, de ti. Y entonces, si bien es un esfuerzo, si es que tú sí piensas en inglés y español o tal vez vives en un lugar como Miami, como yo, en el cual el Spanglish es como lo más común, tienes que pensar en cómo generar la mayor cantidad de confianza a las personas en un cierto idioma. Y entonces, ¿cómo te sientes tú cuando llegas a un lugar y te hablan la mitad del tiempo en un idioma que tú no entiendes? O te escriben la mitad del tiempo en un idioma que no entiendes. O si bien, llévale un paso más allá. Yo tal vez me siento súper emocionada de inscribirme a un programa o de contratar a un profesional, pero el nombre de este programa al que yo me estoy tratando de inscribir está en francés y no lo sé pronunciar. Lo que eso genera es que yo no lo voy a poder recomendar. Me voy a sentir intimidada. Yo me siento súper intimidada de decir algo en francés porque sé que me hace
acento es pésimo, sé que no lo estoy pronunciando bien, me siento insegura, no me siento cómoda. Y entonces si alguien me está tratando de vender o me vende algo en una marca, en un nombre, en una página web en francés, eso me va a generar poca seguridad en recomendarlo, en escribirlo y en decirlo. No voy a querer decir esas palabras. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, si los nombres de tus programas están en inglés pero son en español, el nombre puede estar generando que muchas personas no lo recomienden o no lo quieran decir en alto. No quieran decir en alto tu marca porque se sienten intimidadas o no quieren verse ridículas. Yo, por ejemplo, no digo palabras en francés porque no me quiero sentir ridícula. Y entonces tengo miedo de sentirme ridícula. Y aquí es donde entra este aspecto de que tu trabajo es volverle súper fácil a tus clientes de no solo recomendarte, sino de sentirse súper cercanos y familiarizados con todo lo que haces. Esta fue, por ejemplo, la decisión y la razón por la cual yo nunca he hecho el nombre de un programa en inglés, porque yo no quiero que a alguien le cueste pronunciar o recomendar o escribir el nombre de un programa en inglés. Entonces, si el Spanglish o la mezcolanza de dos idiomas ya está presente en tu marca, mi recomendación es que empieces a caminar en dirección de limpiarlo para que puedas abarcar a más personas y no te limites a crear solo confianza con las personas que hablan los dos idiomas. O que tengas eso en cuenta, tal vez eso es lo que quieres. Tal vez lo que quieres es llegar a una demográfica específica que solo habla dos idiomas. Tal vez solo quieres llegar a las personas que hablan español y francés. Y entonces en ese caso ese se vuelve parte de tu estrategia. Pero tenemos que tomar en cuenta el impacto que tiene mezclar dos idiomas y el impacto que genera a un nivel subconsciente. Cuando yo entro a una página web y veo que todo está en dos idiomas y yo no hablo la mitad de ese idioma o si todo está en una moneda con la cual yo no estoy familiarizada, eso puede generar a nivel subconsciente resistencia y una sensación de que no pertenezco y de que no soy bienvenida. Y por último, la última pregunta es: ¿en qué cultura de industria te quieres rodear? ¿En qué idioma quieres networkear? ¿En qué idioma, en qué lugares, en qué territorios quieres tener amigos, amigas, colegas de tu industria de aquí a 10 a 20 años? ¿En qué territorios, en qué ciudades, en qué lugares quieres verte hablando en conferencias? ¿En qué lugares quieres verte teniendo entrevistas de radio? ¿En qué lugares, en qué idioma te ves familiarizándote a un nivel profesional, a un nivel de colegas? ¿En qué territorios te ves con más facilidad generando una red profesional de networking y de colegas? Porque cuando yo empecé, mi pregunta grande era: el mercado americano está más avanzado, y yo veía los negocios digitales en Latinoamérica literalmente no existían, y en Estados Unidos estaban mucho más avanzados, yo diría como 5 años adelante. Por un lado, ese era un pro, porque yo quería entrar a un mercado ya desarrollado. En Ecuador, en Latinoamérica, yo sabía que iba a tener que educar muchísimo a las personas, a no solo aprender a comprar cosas con tarjeta de crédito, a confiar en mis páginas web, a tomar programas digitales que en ese momento casi nadie había tomado ni sabía lo que era. No habían ni podcasts en español. Y muchas personas me dijeron como que, es mejor entrar a un mercado ya más desarrollado, donde ya solo entras y como que no tienes tanto trabajo por hacer. Pero por otro lado, la respuesta, como ya les conté, tanta de la claridad dentro mío era como que no, yo quiero impactar en Ecuador, en Latinoamérica, en español, y ese es algo que tiene una relación súper profunda con mi propósito de vida de generar empleos, de mover y tocar la vida de mujeres latinoamericanas. Por otro lado, que Latinoamérica haya estado tan en pañales o la industria se haya recién estado desarrollando, yo vi eso como mi motivación, como poder ser de esas primeras olas en Latinoamérica, en Ecuador, de traer como que toda esta industria, porque a mí me movió también y me pareció una súper buena oportunidad empezar en algo cuando recién está empezando a desarrollarse. Y todas las respuestas de estas preguntas deberían tejerse y conectarse, todas estas piezas de rompecabezas para ti, en tu escenario, en tu corazón, en tu alma, en tu historia, en tu propósito, en tu ojo de águila, viendo de aquí a 10 años. Cuando estás empezando es muy difícil tener una perspectiva de verdad cómo se van a ver las cosas a 10 años, y eso es normal y necesario porque la cabeza todavía no empieza, todavía no tiene las respuestas. Si estás considerando en qué idioma empezar, significa que estás en esas primeras etapas, o tal vez estás considerando cambiar de idioma, y es difícil imaginar las cosas de aquí a 5 o 10 años de una manera realista y objetiva, pero un ejercicio que a mí siempre me sirve para conectarme con esa visión a largo plazo es imaginarme que me están dando un premio en un auditorio lleno de personas, y me imagino que me están presentando un premio por mi excelente trabajo de X y Z proyecto o de X y Z tipo de trabajo, tipo de producto,
Y solo imagínate que cuando te están presentando este premio, así como son los Oscars o los Grammys, ¿qué presentan y qué dicen de ti? ¿Qué están resaltando de tu trabajo? ¿Por qué tipo de trabajo te agradecen? ¿Por qué tipos de logros o qué tipo de impacto te agradecen en este discurso imaginario? Pero más allá de eso, después literalmente siéntate en una página en blanco, siéntate en un journal y escribe lo que quieres que digan de ti, lo que quieres que celebren o las razones por las que quieres que te premien en este auditorio lleno de personas. Pero de ahí imagínate en qué idioma te están presentando y tal vez en tu cabeza ya te imaginaste este discurso de cierta manera, con ciertas palabras, en cierto idioma. ¿En qué idioma te lo están entregando y de qué personas estás rodeada enfrente? Personas de qué nacionalidades, de nuevo, de qué territorios, qué demográficas, quién quieres que también esté ahí apoyándote, aplaudiéndote, celebrándote, de qué red profesional, en qué idioma habla tu equipo, en qué idioma hablan tus proveedores. Creo que todas estas guías te pueden ayudar a llegar a una respuesta dentro de ti de qué idioma te hace más potente, de qué idioma es un vehículo más rápido, más eficiente para tu magia, para tus talentos, para tu zona de genio, para tu visión, para tus ideas, para tu personalidad y más que nada para tu esencia. Porque al final del día es tu personalidad, tu esencia, tus valores, lo que te mueve por dentro, tu historia, lo que van a diferenciar y te van a volver memorable en los negocios. Las excelentes ideas, la excelente ejecución son requerimientos necesarios que todas las empresas exitosas tienen. Pero lo que te va a diferenciar de todas las empresas exitosas y la razón por la que vas a tener clientes leales y clientes que regresan a ti, clientes que conectan con lo que haces a un nivel mucho más profundo, va a venir de partes intangibles que son tu historia, tu esencia, la resonancia que generas, lo que te mueve, el impacto que quieres tener, la visión que tienes a largo plazo y cómo eres capaz de comunicarlo. Y el idioma es clave de cómo eres capaz de comunicarlo. Y para cerrar esta pregunta, te recomiendo que te pongas un tiempo límite para tomar esta decisión, porque si no, esta decisión se puede volver una pregunta gigante en la que te quedas de nuevo procrastinando y escondiéndote por años, porque no va a haber una respuesta perfecta. Hay solo la mejor respuesta para ti como vehículo de tus sueños, como vehículo de tu empresa, como vehículo de tu crecimiento y como vehículo de tu impacto. Ponte un tiempo límite para hacer estas reflexiones, hacer estos ejercicios de journaling. Pregunta, ten conversaciones con personas que sabes que te van a poder ayudar a guiarte con esta visión, sean mentores o sean ciertas amigas o ciertas personas en tu círculo social que respetas su cerebro de negocios o su capacidad de visión a largo plazo. No le preguntes a todo el mundo. La mejor manera de quedarte confundida es tomar 700 opiniones de personas que no están en la cancha contigo o que no tienen idea de tu industria. Sé muy selectiva de a quién pregunta su opinión. Ponte un tiempo límite para decidir y empieza a moverte, porque al final del día la razón para tener estas preguntas es que elijas una y te vayas, solo camines con ella, elijas ese camino y eventualmente cuando tu empresa esté súper bien posicionada en un idioma y en un territorio, vas a poder escalar y vas a poder también hacerlo en otro idioma, pero tienes que empezar y hacerlo muy bien en uno para después que se te abran todas las puertas de empezar a escalar en otro idioma. La siguiente pregunta es, ¿lo más duro que aprendiste estando soltera? Esta me costó y me dolió aprender y darme permiso de ver. Es que las destrezas que tengo en la vida o todo el trabajo interior que he hecho, todo el trabajo de negocios que he hecho, el sacar adelante una empresa exitosa, no significa que sé cómo ser una buena pareja. Este fue como un balde de agua fría para mí, porque creo que cuando estamos atravesando un dolor del corazón, una ruptura o estamos saliendo con personas nuevas, es muy fácil irnos desde un lado del ego a medir lo que traemos a la mesa o nuestro valor o entrar en un superiorismo de quién se cree tal persona para tratarme de esta manera o quién se cree tal persona de no ver mi valor. Tal vez eres una como fotógrafa espectacular y es como que nunca más va a encontrar una persona tan creativa y exitosa como yo. O tal vez eres una persona que ha trabajado en su carrera profesional por mucho tiempo. Como yo me levanté a mis 27 años soltera y siendo extremadamente principiante en el amor. ¿Por qué? Porque me había casado con mi primer novio. Y si bien me levanté a mis 27 años con experiencias que muchas personas nunca en su vida tienen, cuando se trata de haberme casado tan chiquita, haber atravesado algo como un divorcio tan chiquita, fue súper duro para mí y para mi ego darme cuenta que era tan principiante en el amor. Porque el hecho de haber estado casada no significaba que yo había aprendido a ser una buena pareja.
Y eso fue súper duro para mí enfrentar y confrontar, de darme cuenta que había pasado tanto tiempo trabajando en mi desarrollo personal, tanto tiempo trabajando y aprendiendo de negocios, sacando adelante y enfocada en mi negocio. Pero haber sacado adelante un negocio o haber trabajado tanto en mi desarrollo personal no significaba que yo sabía ser una buena pareja. Me tocó enfrentar todas las maneras en las que yo había descuidado esa esfera de mi vida por haber estado enfocado en otras cosas, que es normal, pero creo que para mí fue un balde de agua fría porque yo sí entré por un rato en este como ego y este entitlement, esa palabra en inglés de tener derecho a ser valiosa en el amor, por ejemplo, o ser como, wow, cuánto traigo a la mesa. Y si bien sí, tengo todas estas otras áreas de mi vida en las cuales he trabajado tanto y estaban tan nutridas, Isa como pareja, Isa como amante, Isa como novia o Isa como en el área de coquetear o de salir o de estar en mi energía femenina, estaba súper desnutrida. Me tuve que dar cuenta y fue súper confrontante tener que enfrentar que como pareja yo entraba muy fácilmente en el arquetipo de mamá. Y el arquetipo de mamá con una pareja es la mejor manera de matar, 1, la polaridad sexual, 2, la mejor manera de alejar a tu pareja, porque tu pareja no está contigo para tener otra mamá. Eso fue súper duro para mí, obviamente, de enfrentar que yo tenía que aprender las destrezas de cómo ser una buena pareja y no eran cosas que automáticamente tengo por arte de magia. Algunas de esas destrezas era como poner límites, cómo mantenerme como una persona independiente adentro de una relación, cómo nutrir mis amistades y el resto de mi vida aunque esté en una relación. Yo cometí muchos errores cuando estuve casada y aprendí a la fuerza, como muchos de nosotros aprendemos, ¿verdad? Cayéndonos y a través de esas experiencias dolorosas. Yo descuidé todas mis amistades, empecé a hacer que mi vida social solo gira alrededor de mi pareja, empecé a negociar todos mis no negociables y a través de estar soltera, aunque fue duro y fue como que un poco triste darme cuenta y aceptar que a los 27 años era tan principiante en eso, porque me había saltado todos estos años en los que, por ejemplo, mis amigas tuvieron muchas experiencias, atravesaron dolores del corazón. Yo, por ejemplo, nunca había cortado con un novio, solo había atravesado un divorcio. ¿Verdad? Era como un extremo de dolor del corazón, pero la primera vez que corté con alguien ya soltera, cuando a mis 27, 28 años, de un casi novio, fue como todo un trip para mí y me di cuenta como, wow, yo nunca había vivido esto, yo nunca había vivido estas experiencias, más de cada ladrillito que te lleva a convertirte en o aprender las destrezas de cómo ser una buena pareja. Y yo creo que esto va de la mano con haber tenido que enfrentar que no podemos salir cuando estamos solteras y solteros a buscar una pareja soñada con esta lista irrealista de expectativas. Voy a manifestar la pareja de mis sueños y esta pareja tiene que ser básicamente este robot que cumple mis expectativas. Para mí fue súper confrontante darme cuenta que yo tenía esta lista de cosas que yo quería en alguien, pero no me había dado el tiempo de convertirme yo en esas personas. Y el ejemplo que me gusta con esto es que, por ejemplo, mi novio es tan bueno poniendo límites, es tan elocuente, tan claro con sus límites, con sus necesidades, con sus no negociables, y no es tan chévere a veces recibir un no de tu pareja, ¿verdad? Pero si algo he aprendido es que yo no quiero una pareja que yo pueda manipular y yo no quiero estar con un hombre que yo pueda manipular y hacer que haga lo que yo quiero que haga. Y eso significa admirar y respetar y fomentar que tu pareja te ponga límites, que tu pareja te diga que no, que tu pareja ponga, como que se mantenga también independiente. Y yo le he dicho, aunque me cuesta ahorita que me digas que no, es tan sexy que pongas límites. Y de eso he aprendido yo a hacer lo mismo, ¿verdad? El otro ejemplo que les conté por Instagram el otro día fue que cuando yo empecé a salir con él, yo fue como, ya no voy a negociar mis no negociables, es lo peor que puedo hacer. Pero en ese momento, en esas primeras citas, fue súper difícil para mí, pero el tercer día como que de habernos conocido no nos queríamos separar. O sea, nos separábamos para trabajar y a la mitad del día era como, te extraño, te quiero ver. Fue demasiado romántico, fue demasiado hermoso, fue tan intenso, pero como que un par de días de eso, yo en ese momento tenía un servicio que me traía mis cenas saludables. En ese momento yo seguía adaptándome a Nueva York y no estaba cocinando, y entonces había contratado este servicio que se llama Sakara Meals, que es como lleno de vegetales, es vegano y te trae comida lista. Pero obviamente eso significa que si no comes en casa y sales a comer, se desperdicia la comida, que es por un lado horrible desperdiciar comida y también por otro pagaste ya por una cena. Era como que el tercer día que ya habíamos salido a cenar varios días afuera y yo ya no quería cenar afuera porque yo amo comer saludable. Y él me preguntó, ¿qué? ¿Quieres ir a cenar? Y por un lado dije, me encanta esta persona, como que no quiero decirle que no, sí le quiero ver, pero también quiero comer saludable. Y fue este momento, yo creo que fue este portal para mí súper importante en el que, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a negociar tus no negociables o
vas a decir lo que quieres. Y le dije, cenemos en mi casa, yo ya tengo mi cena saludable porque me la entregaron, me hicieron un delivery. Y yo dije como que, ay, este man va a pensar que porque no quiero salir a comer, que qué raro que le diga esto. Me hice todo un shampoo en la cabeza, pero yo sabía que yo tenía que expresar cómo es mi vida, como que mi vida, la comida saludable es una gran parte de mi vida. Y yo no iba a volver a negociar estos hábitos y estas partes de mí. Y él me dijo, wow, me encanta esto, como que, ok, yo me voy a pedir un sándwich y como que comemos en tu casa. A las pocas semanas de eso, fue hermoso, o sea, cenamos en mi casa, sentados en el piso, conversamos hasta tardísimo, yo comí mi comida saludable, él comió lo que él quería. Y después de unas semanas él me dijo que le pareció tan impresionante y que él amó que yo haya comido mi comida saludable, por lo que simbolizaba. Me dijo como que yo tantas veces he estado con mujeres que el rato que empezamos a salir, no sé cuáles son sus límites, no sé cuáles son sus valores, no sé cuáles son sus prioridades. Y me dijo cuando él, ese día que me vio como decir lo que yo quería y como contarle lo importante que es para mí la comida saludable y decirle que mejor él se pida algo de comer y yo como que ser independiente en esa manera, él dijo adentro suyo como que guau, yo quiero que ella sea mi novia. Y yo en cambio, yo dije en mi cabeza, yo quiero que él sea mi novio, cuando yo en ese momento estaba también haciendo journaling todas las noches, porque estábamos haciendo un reto del journal número 3, que fue con Marguga, de night logging, de escribir cada noche todo lo que agradeces de ese día y todo lo que lograste hacer ese día. Y yo empecé a salir con él y de nuevo como que él estaba durmiendo en mi casa casi todos los días y yo al principio decía qué vergüenza decirle que voy a hacer journaling como que antes de ir a dormir, pero le conté lo importante que era para mí y él se aseguró de que yo lo haga, como que todas las noches, los días en los que yo estábamos como que viendo una película a punto de quedarnos dormidos, abrazados en este momento súper romántico, él me prendía la luz y era como que tienes que hacer journaling antes de irte a dormir, te voy a dejar en el cuarto un rato y después ya entro. Y ese momento fue tan importante para mí porque fue como wow, yo quiero ser una persona que le ayuda a mi pareja a cumplir sus metas y yo quiero una persona que haga lo mismo por mí. Y eso viene con esos límites y ese expresar nuestras prioridades, y eso era algo que yo no sabía hacer antes. Yo jamás, antes de conocer a mi novio, hubiese en el tercer día de conocernos decirle voy a comer mi bowl saludable porque en verdad ya comimos afuera tantos días, como que no es lo que quiero. Lo que yo quiero es comer saludable hoy. Me hubiera dado tanta vergüenza, me hubiera dado tanto cringe, pero me encanta porque eso creó y estableció límites súper claros de nuestra relación, en los cuales fue como, esto es lo que yo necesito para funcionar, para ser feliz, y yo quiero ser una pareja feliz. ¿Y qué es lo que tú necesitas para ser una pareja feliz? Pero eso vino con practicar músculos que yo no había practicado antes. Igual que vas al gimnasio y haces día de piernas, no puedes solo hacer día de piernas y preguntarte por qué tus brazos no están fuertes. Y eso para mí, yo tuve que aprender cuando estaba soltera, que había nutrido tantas partes de mi vida, pero no había aprendido a ser una buena pareja. Y aprender a ser una buena pareja tiene que ver no solo con lo que tú esperas que otra persona haga por ti o lo que te dé o lo que te valide, tiene que ver con lo que tú le traes también a la otra persona. Y entonces, si tú quieres estar con una persona de súper alto valor, que traiga todas estas cosas a tu vida, que sea súper inteligente, que sepa poner límites, que vaya al psicólogo, no puedes tú traer menos a la mesa, que esa persona va a tener estándares también súper altos. Y si tú quieres una persona con estándares altos, tú también vas a tener que tener estándares súper altos. Y entonces se termina volviendo como que este reflejo de que si tú haces una lista de todas las quejas que tú tienes, por ejemplo, de tu ex, ¿qué partes de eso tú tampoco tienes? Entonces, si tú te quejas, por ejemplo, de que una persona no te apoya en tus sueños, ¿qué tantas estrategias, herramientas o trabajo has hecho para tú ser una persona que apoya a otras personas en sus sueños? Y si tú quieres una persona que te ayuda a ser saludable, ¿qué tanto has trabajado en ser una persona que inspira que otras personas sean saludables? Y entonces termina haciéndose retomar el poder, yo creo, del asunto, de que una persona no te va a llenar, una persona no te va a validar, una persona no te va a poder traer algo solo porque está contigo. Tú tienes que desarrollar esas destrezas y esas herramientas, y yo creo que para mí fue el darme cuenta que no iba a ser por arte de magia que yo me iba a convertir en una pareja soñada de alguien. No iba a ser por arte de magia o porque he trabajado en mí o porque tengo una empresa exitosa. Va a ser porque yo como Isa soy una excelente pareja, y para ser una excelente pareja no voy a poder tercerizar ni apalancarme en las otras cosas que sé hacer. Como que puedo ser la mejor creativa, puedo ser la mejor empresaria, puedo ser súper buena podcaster, puedo ser como que amante del café y comer saludable y hacer ejercicio. Eso no significa que sé comunicarme en pareja. Eso no significa que sé estar en mi energía femenina en pareja. Eso no significa que sé ser un espacio seguro para las emociones de mi pareja. Eso no significa que sé apoyar.
Y la realidad es que a mis 27, cuando me levanté soltera, con muchísimo dolor, con muchísimo miedo de quedarme soltera para siempre, con muchísimo miedo de que nunca iba a encontrar a alguien que sea lo que yo estoy buscando, de nunca volver a ser feliz en una pareja, de nunca volverme a casar, como que todos estos miedos que venían de la mano, lo que tuve que enfrentar es que nunca me había dado el tiempo de aprender del amor, de que nunca había hecho terapia solo en relación a quién soy yo en pareja, de que nunca había aprendido y nunca me había dado el tiempo de leer libros acerca del tema, de que nunca me había preparado en ese ámbito. Y yo creo que está tan romantizado, y esto podría ser un podcast entero acerca de lo romantizado que obviamente está el matrimonio y el estar en pareja en la sociedad de hoy en día. Obviamente yo caí en eso 100%, en cómo se ve estar casada, en cómo se ve el vestido blanco, el anillo, todo el lado hiper romántico y de cómo se ve por afuera. Pero nadie te enseña cómo ser una súper buena pareja, y si no lo tomamos, no asumimos esa responsabilidad, vamos a siempre estar en una decepción de que porque las cosas no mágicamente suceden como el cuento de Disney. Y me encantó poder sentir ese balde de agua fría de que yo no iba a aprender a ser una pareja soñada de alguien por arte de magia. Iba a tener que crear un plan de acción, iba a tener que empezar a leer libros, empecé a hacer terapia exclusiva de la ciencia del amor, como lo llamaba mi psicólogo del amor. Empecé a tomar cursos del tema, empecé a escuchar podcasts del tema, y era algo que yo antes solo no había hecho. Era tan erróneo y tan inmaduro de mi parte solo asumir que nada es mi culpa y como que es responsabilidad de otras personas solo darme lo que yo estoy buscando, sin antes yo hacerme responsable de convertirme en una pareja que también a mí me encantaría tener. Y entonces, si yo voy a tener expectativas y estándares altos de lo que yo quiero en mi vida y del tipo de pareja y el tipo de vida que quiero construir, más me vale yo también estarme convirtiendo en la persona soñada de alguien, estarme convirtiendo en alguien, en una pareja que me hace orgullosa ser. Otras cosas que obviamente implementar es dejar de criticar a los hombres, dejar de quejarme de los hombres, empezar a ver lo mejor en los hombres, empezar a agradecer y apreciar todas estas características, porque yo no voy a querer estar con un hombre que solo se queja de las mujeres o que solo critica a mujeres. Y entonces tuve que hacer un montón de ajustes súper internos y súper de enfrentar cosas del ego que me hacían sentir o superior, o me hacían sentir como invencible, o me hacían sentir como que yo no necesito a nadie, soy mujer independiente, y de verdad quitarme todas esas máscaras del ego y decir, ok, si estoy buscando la pareja de mis sueños, ¿qué está buscando la pareja de mis sueños en mí? ¿Y qué me hace orgullosa decir como que, este es el tipo de pareja que yo soy, este es el tipo de apoyo que yo traigo, este es el tipo de estándares, de límites de comunicación en los que estoy continuamente trabajando para poder ser la mitad de una pareja soñada y de una pareja que está alineada no solo con mis valores, sino que es un proyecto de vida? Y sí quiero cerrar esta pregunta con que la decisión más importante que tomamos en nuestras vidas y en nuestros negocios es nuestra pareja. No existe algo que influencie tantas áreas y aspectos y sueños de nuestras vidas como la pareja que elegimos. Y es una área en la que, si nos estamos conformando, va a tener un impacto negativo en absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas, ¿ok? Eso significa que es una de las áreas en las que mejor retornos tiene, porque si estamos trabajando en nuestra relación, en esta área de nuestras vidas, estés soltera o estés en pareja, no me importa. Si la estás nutriendo, el efecto dominó que va a tener va a ser gigantescamente grande en tu vida profesional, en tu vida social, en tu salud mental, en tus negocios, en tus ventas y en todo el resto de áreas de tu vida. La siguiente pregunta es: ¿cómo comandar admiración intelectual como diseñadora gráfica? ¿Qué es la admiración intelectual? La admiración intelectual es un término que yo me inventé para describir esta sensación que tienes cuando admiras el cerebro de alguien. La admiración intelectual es súper necesaria y es el ingrediente secreto para que vendas más. Cuando tú comandas admiración intelectual, significa que tu comunidad o tus posibles clientes dicen, te ven como alguien diferente, te ven como alguien memorable y te diferencian del resto de las opciones por cómo piensas, por cómo te comunicas, por cómo te expresas, por cómo explicas lo que sabes. Y la magia de la admiración intelectual es que está altamente conectada con tu historia, con tu esencia, pero más que nada con tu sabiduría. La admiración intelectual no se puede fingir, no se puede pretender, no hay máscaras ni hay atajos. Y esa es una excelente noticia. A mí me encanta esa noticia porque es, por ejemplo, la razón por la cual cuando alguien te copia y empieza a replicar todo lo que tú estás haciendo, no le va igual de bien. Igual que si tú has tratado de copiar a alguien y dices, ¿por qué no me está
funcionando solo hacerle copy-paste a la estrategia de alguien. La razón es por la admiración intelectual, porque la admiración intelectual está completamente conectada con tu sabiduría y con la experiencia del tiempo que tienes en la cancha. Porque la admiración intelectual es literalmente proporcional a los puntos de vista y a las opiniones que tú has desarrollado haciendo el trabajo, estando en la cancha, enfrentando problemas, resolviendo cosas y dificultades y obstáculos que se presentan solo cuando estás trabajando con personas, volviéndote mejor en lo que haces, trabajando con personas uno a uno, vendiendo, probando, haciendo experimentos, fracasando, cayéndote y volviéndote a levantar. Entonces, lo hermoso y lo refrescante es que la admiración intelectual no hay atajos a ella y no se puede pretender, no se puede fingir y no se puede comprar afuera. Y al mismo tiempo es extremadamente necesaria que no solo que la entiendas y que sepas qué es, sino que empieces a caminar y se vuelva parte de tu estrategia de ventas. Cuando se trata de admiración intelectual en este ámbito específico de diseño gráfico, lo que pasa mucho en estos ámbitos que son visuales, como el diseño gráfico, el arte, el food styling, temas de moda, de fashion, cuando tiene que ver con cosas también físicas, de cómo se ven las fotos, de cómo se ven los productos, es muy fácil caer en la trampa que las fotos perfectas, los logos perfectos, los portafolios perfectos te van a generar ventas. Tener un portafolio de súper alto nivel como diseñadora gráfica es el piso, es el mínimo requerimiento, es lo mínimo que tus clientes van a estar buscando, pero eso no es lo que te va a ayudar a dispararte con ventas. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de diseñadores gráficos con portafolios espectaculares. Sin embargo, cuando se trata en redes sociales de crear una lealtad y de que una persona diga, ya quiero y sueño con trabajar con María, diseñadora gráfica. Para que alguien diga eso, no va a ser solo por el trabajo que has hecho o por los logos o por los brandings espectaculares que has desarrollado. ¿Okay? Es súper importante entender cómo funcionan los caminos de compra para las personas. Para que una persona te siga por años y diga, estoy ahorrando para poder contratar el branding de María, lo que en verdad estamos tratando de generar es una conexión emocional con tu manera de ver tu trabajo. Estamos hablando de que vas a tener que compartir y retar y desafiar qué de verdad significa el diseño gráfico para ti. Y vas a tener que tomar riesgos. Para mandar admiración intelectual tenemos que tomar riesgos en nuestra comunicación. Vamos a tener que mover y hacer unas sacudiditas. Como que a mí me gusta imaginarme que es como cuando una amiga ya se cansa de tus tonteras y se sienta contigo y te dice como que ya estoy cansada de escucharte quejarte y te da una sacudidita de esas que te cambian la vida, que te ayudan a ver lo que no estabas viendo y que te ayudan a abrir los ojos y finalmente quitarte esta venda de los ojos. La admiración intelectual se genera de esa manera. Tú vas a tener que a tus clientes, a tu comunidad, hacerles una pequeña sacudidita. La admiración intelectual te ayuda a ganar mucha tracción en las ventas porque genera esta necesidad, esta influencia, esta persuasión súper única, como picazón de como que es hora de moverse. Es algo que ayuda a tus clientes a tomar acción. Pero aquí es donde está la trampa. Y la razón por la que es tan única y genera tanto impacto es porque es difícil de lograrla. ¿Y por qué es difícil de lograrla? Porque no se genera con fotos perfectas y con quotes románticas. Este tipo de contenido que se siente súper seguro. El contenido que se siente súper seguro es el que no te cuesta publicar, es el que como te sientes súper a salvo y segura detrás de tu casa y que sientes que soy capaz de publicar esto sin ponerme a mí misma en la cancha, sin arriesgarme a mí misma, sin abrir mi corazón, sin de verdad compartir cómo funciona mi cerebro. Tú puedes pasar una vida entera publicando millones de fotos aesthetic y que parezcan una galería de arte y no vender nada. Puedes poner un post que sea un poquito más picante, con una opinión personal, genuina, honesta, que desafíe y rete un poco a tu cliente, como un meme, una opinión tal vez es un poco más controversial, es una opinión diferente a tu industria, es una opinión acerca de lo que no está funcionando, es una opinión acerca de lo que tu cliente, las excusas que se está poniendo, es una opinión que desafía la manera en la que tu cliente ve lo que haces. Y el rato que haces, que desafías eso y traes ese como picazón, es como ponerle un poco de tabasco a tu contenido, lo más probable es que genere 10 veces más ventas que 100 posts, todos blandos, aburridos, que podrían ser de cualquier otra persona. Los posts que podrían ser de cualquier otra persona son como que lindos y son de relleno y tal vez están creando un poco de conexión y te dan un poco más de constancia, pero no van a ser las razones por las que hay clientas ahorrando o esperando para poderte contratar. Las personas van a estar muriéndose de ganas de trabajar contigo cuando entienden y pueden ver tu criterio,
cómo funciona tu cerebro, cómo tomas decisiones, cuáles son tus valores, cómo piensas al respecto de tu trabajo. Y eso va a venir de compartir el proceso como diseñadora gráfica, eso va a venir de escuchar tus opiniones con respecto al branding. Escuchar a una diseñadora gráfica decir, el branding es importante, no es algo novedoso. Le escucho a todo el mundo decir lo mismo. Todas las diseñadoras gráficas obviamente me van a decir eso, pero tal vez si una diseñadora gráfica me dice, no me importa tu logo, me va a hacer parar y decir como que, esa cosa inesperada que tal vez nunca habías escuchado a una diseñadora gráfica decir. Y entonces para comandar esa admiración intelectual vas a tener que encontrar cosas que tu industria no dice. Vas a tener que silenciar a todas las cuentas de diseño gráfico que sigues y que te mantienen solo reciclando información, reciclando frases, reciclando patrones de comunicación, reciclando estrategias de venta, igual que todo el mundo, igual que todos los diseñadores de gráficos. Vas a tener que silenciar a todas esas cuentas, empezar a seguir a cuentas que hablan de completamente diferentes temas y empezar a hablar como tú hablas, a empezar a compartir tus puntos de vista, a empezar a compartir tu manera de ver tu trabajo, empezar a compartir el discernimiento y la manera en la que tú tomas decisiones en tus proyectos. La clave aquí va a ser que como diseñadora gráfica, tu feed no debería ser un portafolio hermoso y guapísimo que parece una galería de arte, de brandings y de logos y de Pinterest boards. La admiración intelectual va a venir mayoritariamente de posts en los que tal vez sea una foto tuya, tal vez sea un proceso, tal vez sea lo que estabas pensando cuando te quisiste rendir, tal vez sea una historia de un fracaso que tuviste, tal vez sea del proyecto que menos disfrutaste, tal vez sea de críticas y análisis y casos de estudio de brandings súper famosos que todo el mundo entre comillas ama y tal vez a ti no te gustan. Y entonces va a ser ese lado picante, contrastante, definitivamente un poco enfocado en los errores que las personas cometen, enfocado en un poco de ese humor, un poco de ese sarcasmo, un poco de memes, un poco de volviéndole un chiste a errores y puntos ciegos de la industria que van a hacer que una persona diga, wow, nunca había escuchado a una diseñadora gráfica hablar de su trabajo de esta manera. Ese va a ser un canal directo al corazón de las personas que va a hacer que de verdad te dejen entrar a su vida porque piensas de maneras diferentes. Y el énfasis que quiero hacer aquí es que ya piensas de maneras diferentes, solo que lo más probable es que lo estás escondiendo porque se siente más seguro, más profesional o más a salvo solo verte hiper profesional, que tu feed se sienta limpio, aesthetic, sofisticado y perfecto. Pero la realidad es que lo que genera ventas es la confianza en tu cerebro. Y para compartir y crear esa confianza en tu cerebro no lo vas a poder lograr con contenido súper seguro y que cualquier otra persona podría estar haciendo y que se siente planificado de aquí a 6 meses y se siente tan aburrido porque se siente tan estéril porque no está tu corazón, no están tus experiencias, no están tus puntos de vista, no están tu discernimiento, tu criterio, tus historias, tus caídas. Y si tu feed se siente tan perfecto y tan estéril, estás solo compitiendo ya por precio. Porque a nivel de otros diseñadores gráficos que tengan un portafolio hermoso, eso no es difícil de conseguir, eso es muy fácil de conseguir. Pero personas que están compartiendo su alma, su corazón y su historia, eso al final del día genera una diferenciación y te vuelve muchísimo más memorable entre las diferentes opciones que tus clientes van a tener. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejas y cuidas tu energía durante un lanzamiento? La verdad es que he desarrollado, yo creo, una súper buena estrategia que me funciona a mí, pero sí quiero resaltar que es súper importante que aprendas de tus propios lanzamientos, cómo funciona tu energía y más que nada, el énfasis, en mi opinión, durante un lanzamiento tiene que ser el manejo de emociones y el juego mental. Un lanzamiento es una montaña rusa de emociones, es algo energéticamente desgastante, es energéticamente pesado, es intenso y te va a enfrentar y confrontar a una mezcla de emociones como un remolino, literalmente. Va a ser súper contrastante porque en un lanzamiento hay emociones desde la ilusión más grande, desde un nivel de energía súper potente, una misión, una visión, una creatividad, una preparación de alto nivel y al mismo tiempo un lanzamiento siempre te va a confrontar a tu sombra, te va a confrontar a tu miedo al fracaso, te va a confrontar a tus ganas de rendirte, te va a confrontar a estas partes de ti que dicen, tira la toalla, ¿para qué estás haciendo esto y para qué te estás sometiendo a esto? Cuando se trata de un lanzamiento, la prioridad número 1 va a ser el juego mental. 50% de un negocio digital es el juego mental. El 50% es no rendirte cuando te quieres rendir, es no irte con la ola o con la marea de esas emociones de miedo,
miedos, con esas emociones de expectativas, con esas emociones que te dicen que vas a fracasar. Y por ende, en verdad un lanzamiento se trata de un manejo de emociones. Yo creo que es súper importante resaltar eso porque yo por mucho tiempo pensé que algo estaba mal conmigo y que algo me costaba a mí. Pero ahora, después de tantos años, tantas decenas de lanzamientos y más que nada con trabajar con miles de personas en esto, te puedo decir que si tú me dices que en un lanzamiento no es una montaña rusa, te voy a decir que probablemente estás en tu zona de confort y que algo está raro, como que algo está raro, porque un lanzamiento y una empresa digital es un catalizador de desarrollo personal muy, muy intenso. Cuando empezamos por ahí, podemos entender que un lanzamiento, una estructura de un lanzamiento, cuando se trata de procesos o se trata de hábitos o de cuidar tu energía, tiene que ver con cómo cuidar tus emociones. Y entonces, para mí, con cómo yo funciono, yo soy muy eficiente, trabajo muy bien bajo presión y trabajo muy bien en periodos de tiempo súper concentrados. Soy proyectora, soy una persona que ejecuta súper eficientemente. Esa siempre ha sido mi fortaleza. Por ende, en un lanzamiento lo peor que yo puedo hacer es estar metida en la oficina trabajando todo el día. Por eso, a mí, como yo cuido mi energía y mi salud mental en un lanzamiento es enfocándome y teniendo otras cosas sucediendo que no tienen nada que ver con el trabajo. Y para muchas personas eso probablemente no va a funcionar, ¿ok? Para muchas personas eso puede ser desenfocante o puede ser demasiada distracción. Pero para mí, mi prioridad número 1 es no volverme adicta a solo estar refrescando mis ventas y estar refrescando los resultados. Y entonces, ¿cuál ha sido la estructura y cómo se ve un lanzamiento de mis sueños? A mí me encanta viajar en mis lanzamientos porque eso me ayuda a salir de mi estructura de trabajo y me permite tener otras cosas interesantes sucediendo que me mantiene suficientemente distraída, pero también suficientemente estimulada. En un lanzamiento, para mí, la parte más importante son mis mañanas. Es levantarme, es descansar bien de la mejor manera de lo que puedo, ¿ok? Dormir es algo súper importante en un lanzamiento. Y mi otra prioridad es mantenerme creativa, inspirada y estimulada. Y para mí, por cómo yo funciono, la inspiración viene mucho de estar haciendo cosas diferentes. A mí la inspiración no me llega sentada al frente de una computadora, para nada. Yo, es más, casi nunca trabajo en el escritorio. En el escritorio y al frente de mi compu grande, yo solo hago cosas muy puntuales y muy intelectualmente enfocadas. Doy mis clases, escribo correos, hago cosas lógicas, logísticas y de ejecutar paso a paso. Pero el resto de mis actividades y mucho de mi trabajo tiene que ver con mi creatividad, con mis ideas, con mi desarrollo creativo, y eso no sucede sentada en un escritorio. Entonces, en un lanzamiento, mi prioridad es que en la mañana yo pueda trabajar. Y mi novio y yo somos súper parecidos en esto, por eso nos va súper bien trabajando juntos. A mí me encanta viajar en un lanzamiento, levantarme y escribir. Ese es como el no negociable. En un lanzamiento no me puedo saltar mi journaling diario bajo ninguna circunstancia. Primero, porque de ahí me salen la mayoría de mis ideas que voy a ejecutar durante el lanzamiento, pero segundo, para estabilidad emocional. La estabilidad emocional es tu superpoder en un lanzamiento y no puedo recalcar eso suficiente. Si haces terapia, asegúrate de tener una cita con tu psicólogo en esa semana. Si meditas, la meditación va a ser extremadamente importante en esa semana. Si para ti tu salud mental está atada con el ejercicio, asegúrate de no saltarte el ejercicio esa semana. Entonces, para mí siempre empieza con cafecito y escritura y silencio. Después, necesito estar en un lugar en el que sí pueda trabajar, un lugar en el que tenga un espacio de trabajo cómodo. Normalmente eso es un Airbnb o estar en un hotel en el que tenga suficiente espacio para trabajar y tener como esa comodidad de en la mañana mandar mis correos de ventas y hacer historias en paz, como que en Instagram, hacer mis posts, escribir. Pero el resto del día y el resto del tiempo es un trabajo súper único en el sentido de que tengo que estar súper conectada a mis redes sociales porque estoy contestando preguntas, quiero estar extremadamente presente, pero eso para mí viene con un juego de una intensidad súper enfocada de estar como vendiendo y tejer cierto tipo de contenido o cierto tipo de inspiración de cierta manera estar distraída con otras cosas. Entonces a mí me encanta en un lanzamiento asegurarme de ver a mis amigas, por ejemplo, o de tener alguna cena que me emocione, o de estar como diversificando mi atención,
para no irme a solo estar pensando 24/7 en el lanzamiento, porque ya de por sí estoy pensando 24/7 en el lanzamiento. Es tan intenso energéticamente y tan intenso intelectualmente que a mí me gusta asegurarme de tener estas otras cosas sucediendo que me permiten no desbalancearme y me permiten mantenerme estable y mantenerme con una perspectiva de que mi vida es mucho más grande que ese lanzamiento, que mi vida es mucho más grande que mi trabajo, que mi vida tiene estos pilares que me permiten sentirme balanceada. Entonces en esa semana tal vez un momento perfecto para irme a un date night con mi novio, o es un momento para pasar un tiempo con mi familia, o es mi tiempo para ver amigos, o para hacer un viaje, o para hacer algo que nunca he hecho, para conocer un lugar que nunca he conocido. A mí me gusta empaquetar que en un lanzamiento estoy haciendo cosas muy disciplinadas y muy enfocadas, como escribir mis correos religiosamente, como estar extremadamente presente en Instagram, pero mezclarlo con un lado un poco más espontáneo y un lado un poco más desconocido, porque me gusta poder mantener mi cabeza en un lanzamiento enfocada en diferentes cosas para no irme de nuevo en estos remolinos que se pueden convertir, estar demasiado enfocada solo en el lanzamiento, solo en los resultados y las expectativas de ese lanzamiento. Entonces, una estructura súper buena para mí es tener esa disciplina de obviamente estar presente, pero simultáneamente poder estar creando, por ejemplo, mucho contenido, estar tomándome muchas fotos. Por eso a mí me funciona súper bien ahora que obviamente es una posibilidad viajar en los lanzamientos. Me gusta mucho y me funciona mucho porque me mantienen como fresca y me mantienen pensando en ejemplos. Por ejemplo, en los aviones, en los aeropuertos, a mí me vienen muchas ideas. Y por ende, cuando estoy en los aeropuertos, creo un montón de súper buen contenido, porque no es un momento para estar en la computadora haciendo algo súper complejo o súper como de energía masculina, y porque solo estoy pensando y estoy como viendo cosas que no veo normalmente, me vienen buenos ejemplos, me vienen buenas ideas. Entonces, cómo yo manejo la energía es adelantándome a saber que es una montaña rusa de emociones. Y si sé que es una montaña rusa de emociones, mi meta y mi prioridad es ejecutarlo y crear un entorno que me permite neutralizar un poco esos péndulos y esos extremos. Es súper importante para mí poder tener contacto con otras personas. Si yo me meto en mi oficina y me quedo trabajando todo un lanzamiento al frente de la compu, me voy a ir a lugares un poco tóxicos y me voy a ir a lugares un poco como codependientes y extremos cuando se trata de mi trabajo. Entonces, me gusta mantenerme, infusionar a mis lanzamientos de cosas un poco más light. El último lanzamiento de Vender sin Vender lo hicimos en Miami. Hubo una tormenta justo esa semana, lo que significaba que no podía salir afuera, no podía ver el amanecer. Fue un poco retador por eso, la verdad, emocionalmente. ¿Qué hice? Ese rato fue como que, ok, vamos a tener que encontrar una solución. Y fue como que, ok, esta es la semana perfecta para conocer cafecitos nuevos en Miami y explorar la ciudad. Eso lo volvió interesante, me agregó esa como ilusión de algo externo, me agregó esa ilusión de conocer un nuevo lugar para escribir mis correos y mantenerme inspirada y mantenerme procesando información diferente y no solo irme a pensar en los resultados del lanzamiento. Por otro lado, también agregaría que un lanzamiento es solo la decoración del pastel. La realidad es que un lanzamiento, el éxito de un lanzamiento depende de todo lo que pasó antes del lanzamiento. Depende de la confianza que creaste antes del lanzamiento, depende de tu estrategia de pre-lanzamiento. Entonces, cuando yo llego a un lanzamiento, yo ya sé que el 85% del trabajo ya se hizo. Ya no puedo cambiarlo. Entonces, o estoy satisfecha o estoy insatisfecha con el trabajo de pre-lanzamiento. Igual ya se acabó el tiempo para encargarme de eso y ahorita ya solo queda ponerle play y picarle play a el resto del efecto dominó de lo que sea que va a suceder. Un lanzamiento, sus resultados en verdad no dependen en su mayoría de lo que haces en esa semana de lanzamiento. Si bien la semana de lanzamiento o los 10 días de lanzamiento son sumamente importantes, necesito estar extremadamente presente, necesito estar extremadamente conectada con lo que estoy vendiendo, conectada con los dolores y los problemas y las conversaciones que estoy teniendo en mis DMs y las preguntas. Si bien eso es sumamente importante, en el lanzamiento ya estoy solo viendo el efecto dominó del trabajo que hice antes. Entonces, para mí, mi manejo de energía, en verdad, el secreto es que las 4 semanas antes del lanzamiento son las más importantes. Esas 4 a 6 semanas antes del lanzamiento es donde yo sí estoy extremadamente enfocada haciendo un trabajo del más alto nivel intelectual adentro de la oficina.
Y una vez que ya viene el lanzamiento, es un momento para meterle más aire, es un momento para sentirme un poquito más distraída, inclusive un poquito más estimulada con cosas que me saquen de es solo mi cabeza y que me conecten más con el alma de la oferta, con la ilusión de la oferta, con estar muy emocionada de lo que va a suceder. El lanzamiento también yo lo trato como una mini vacación de cierta manera antes de empezar el programa, porque en el lanzamiento es un trabajo, es como poner tus diferentes sombreros. Es un sombrero en el cual, si bien es súper demandante energéticamente, no es el mismo sombrero que me pongo para enseñar intelectualmente. Entonces, esta semana de lanzamiento me gusta también tratarlo como esta semana previa a ya meterme a dar lo mejor de mí y la demanda más alta de mi cerebro. Entonces, es como que este juego entre arquetipos y partes de mi cerebro de negocio con las que he aprendido a jugar. Pero cuando se trata de un lanzamiento, yo creo que mi manera de relacionarme con ellos es bastante única. Yo tengo muchas amigas que me dicen, no tengo idea cómo trabajas en viajes, no tengo idea cómo tienes lanzamientos tan exitosos cuando estás en hoteles y desordenada y sin tus hábitos, y por afuera muchas personas me dicen, no entiendo cómo haces. Entonces, por eso es tan importante que aprendas con mucha experiencia y con mucha data de decenas de lanzamientos a manejar tu energía, porque la manera en la que cada persona maneja estos picos y esta montaña rusa de tantas emociones mezcladas va a ser diferente. Pero sí es importante para mí como que compartirles esto, porque yo creo que si al principio alguien me decía que estaba bien, por ejemplo, irme de viaje en estos momentos que son técnicamente tan importantes para mi carrera profesional y para la salud de la empresa, y jugar con esos tiempos y encontrar una manera que funcione con mi energía masculina y mi energía femenina, yo creo que me hubiera sentido con tanto más permiso de solo como hacer lo que me funciona. En un lanzamiento, por ejemplo, a mí me encanta darme masajes, a mí me encanta hacer estas cosas súper conectadas con mi placer. Me encanta estar leyendo súper buenos libros, me encanta estar viendo súper buenos shows, por eso me encanta estar de viaje en los que puedo ir a restaurantes favoritos, en los que salgo de esa rutina y de ciertas maneras de pensar, porque es tan necesario entender estos diferentes cuartos mentales a los que entras, que son estos arquetipos. Cuando estás empezando a desarrollar un programa, no es la misma parte de tu cerebro que cuando le estás vendiendo al programa, y no es la misma parte de un cerebro que cuando estás en la fase de pre-lanzamiento de un programa, y no es la misma que cuando estás en los últimos días de un programa. Entonces, lo que sí tengo súper claro es que la semana de lanzamiento es una semana energéticamente muy intensa, muy para afuera, que el entorno en el que yo me coloco para sacar esa parte de mí para afuera, que le habla mucho a la cámara, que se toma muchas fotos, no es la misma Isa que está sentada en su oficina con ropa de ejercicio todo el día, súper enfocada con su cerebro. Entonces yo me tengo que asegurar, porque ese no es mi estado natural, yo me tengo que asegurar que en un lanzamiento me estoy colocando en entornos que sacan esa parte de mí y que me mantienen súper conectada con hablar para afuera, con hablar con otras personas, y más que nada con mantenerme súper creativa y súper inspirada. Una de mis partes favoritas de salir de mi rutina en un lanzamiento es que me vienen ejemplos que no me vienen cuando estoy en mi rutina como que súper organizada y disciplinada. Cuando salgo, sea por un viaje o salgo a trabajar en cafecitos o me desordeno un poquito, no solo me mantengo distraída, lo cual me mantiene más como en mi ilusión y como que no pensando en cosas súper catastróficas o en mis expectativas, sino que también me dan ejemplos y mi cabeza ve las cosas de una manera fresca que me permite crear contenido y hablarle a la cámara y mandar correos con ejemplos frescos. Entonces, eso me he dado cuenta que es un superpoder para mí, que cuando me coloco en entornos diferentes a los de mi día a día en un lanzamiento, tengo ideas diferentes, tengo contenido fresco, me siento súper emocionada de, por ejemplo, vestirme y tomarme fotos y conocer un lugar nuevo y llevar mi cámara de fotos, que son cosas que no son tan de mi día a día. Entonces, mi día a día yo soy tan como de mi rutina, de mis hábitos, trabajo en mi ropa de ejercicio, trabajo en el sillón, y en un lanzamiento me gusta conectarme con una parte de mí más para afuera, más estimulada, que tiene ganas de hablar, que tiene ganas de alistarse, de ponerse un outfit chévere, de documentar cosas que no hacen el día a día. Más que nada porque eso hace que mis correos se sientan frescos, que los ejemplos que estoy trayendo se sientan súper naturales, ¿verdad? Se sienta que estoy hablando desde un cafecito, estoy haciendo historias con ejemplos de algo que vi ese momento, me mantiene súper relevante y súper conectada con esa inspiración. Entonces, yo diría que esa es la manera en la que he aprendido a manejar mi energía. Pero, de nuevo, quiero recalcar, es una montaña rusa de emociones. Es un manejo, más que nada, la mitad del juego va a ser solo manejar esos extremos emocionales y lograr mantenerte enfocada, y que esos picos altos emocionales, esos bajos emocionales dentro de un lanzamiento, manejarlos de una manera en la que igual sigas solo showing up.
parte del juego de estos lanzamientos, del juego mental, es seguir apareciendo y ejecutando tu estrategia a pesar de cómo te sientes. Entonces, a pesar de que estás pensando que tienes un mal día o que el lanzamiento no está yendo como te gusta o como esperabas, la magia y el secreto va a ser que aunque te sientas así, igual llegues a mandar el mail que tienes que mandar todos los días, igual postees el post que tenías planificado para ese día, igual aparezcas a historias a promocionar el programa, aunque un día haya tenido ventas bajas, tus acciones tienen que mantenerse extremadamente encaminadas. Tal vez en otro lado del escenario te va increíble, mucho mejor de lo que pensaste. Igual aún así tienes que aparecer, aunque estés en una adrenalina y una gratitud y una ilusión, aunque eso después se empieza a convertir en presión. ¿Cómo voy a hacer para dar lo mejor de mí a más personas de lo que pensaba? Parte del juego va a ser que igual llegues a trabajar ese día y ejecutes lo que hubieses ejecutado si es que no hubieses tenido un pico de ventas. Entonces, sea desde una connotación buena o sea una connotación retadora, la mitad del juego de un lanzamiento va a ser que solo cumplas con la disciplina de llegar a hacer lo que tenías que hacer. Y eso tiene mucho que ver con solo mandar todos los mails, poner todos los posts, aparecer en historias todos los días, especialmente los días en los que quieres salir corriendo en otra dirección y especialmente los días en los que piensas que tal vez no es necesario. La mitad del juego va a ser solo la disciplina de cumplir con aparecer y hacer tu trabajo y como que de verdad verlo objetivamente con este es mi trabajo es mandar todos estos mails, mi trabajo es poner todos estos posts, porque cada granito de arena al final del día son parte del promedio de después cuál es el resultado macro de cada lanzamiento. Entonces no te puedes dejar llevar por las emociones del lanzamiento. Como que lo peor que puedes hacer es, porque te fue bien, desaparecerte, porque te fue mal, desaparecerte, o empezar a ser más intensa por una razón o menos intensa por otra razón. Hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos las emociones de un lanzamiento y poder encontrar sistemas mucho más objetivos y mucho más neutrales que desarrollas cuando no estás en la montaña rusa. Como que hay que prepararte mucho antes de estar en la montaña rusa para tener estos protocolos, y muchos de esos protocolos se aprenden en la cancha, se aprenden actuando desde la montaña rusa y dándote cuenta que normalmente tus mejores ideas no vienen en esos picos emocionales, vienen desde tu neutralidad, desde tu cerebro de negocios estratégico y de analizar cada lanzamiento al final de cada lanzamiento. No puedo recalcar suficiente lo importante que es que después del lanzamiento, así seas tú en tu equipo y si tienes un equipo con todo el equipo, de decir qué pasó en este lanzamiento, cuáles fueron las mejores partes, qué fue lo que más funcionó, qué fue lo que no nos funcionó, de qué es lo que aprendimos, porque de las medallas externas de tus éxitos no vas a aprender tanto como de las cosas que no funcionaron, ¿verdad? Y suena cliché, es algo que se ve en como que quotes románticos de Instagram, pero es verdad, son las caídas y las cosas que no funcionan las que te llevan a crear estrategias que sí funcionan. Al final de cada lanzamiento, sea que te gustó ese lanzamiento o que no te gustó ese lanzamiento, tienes que hacer un análisis de todo lo que funcionó, de todo lo que aprendiste, de todo lo que quieres repetir y ya como que decretarlo. Quiero repetir que me gustó que mi lanzamiento sea un martes. Quiero repetir que mi lanzamiento no puede ser en una semana de feriado. Como que no podemos volver a repetir eso. Quiero repetir esta estrategia de incentivo. No quiero repetir esta estrategia de incentivo. Y de nuevo analizar, resumir y procesar todo eso del otro lado del lanzamiento. Durante un lanzamiento no es el momento para sacar conclusiones, porque todavía no se termina. Asegúrate de sacar conclusiones una vez que se acabe esa montaña rusa, se cierren las puertas, se acaben las ventas y ahí vas a poder con mucha más tranquilidad sacar conclusiones macro y tomar decisiones mucho más objetivas. La siguiente pregunta es, ¿cómo te organizaste para la mudanza a New York? ¿Algún tip para soltar, tirar cosas y objetos? Yo con esa mudanza fui literal tan ruda porque fui muy eficiente y muy objetiva y mi recomendación más grande es hacerlo súper rápido y eficiente. Yo me di cuenta que cuando estuve en la cita en la embajada fue todo un trip porque yo no sabía que me iban a dar reglas para mudarme a Estados Unidos. Yo pensé que me iban a aprobar el green card y un poco iba a ser como que, ok, ¿cuándo quieres venir? Pero en esa cita me la aprobaron, llegué, me dijeron, tu green card está aprobado y después me pasaron un papelito y me dijeron, tienes 6 meses para mudarte a Estados Unidos. Y yo como que, disculpa, ¿qué? ¿Me explicas un poquito más de esto? Como que no sabía que venía con una regla de en cuánto tiempo yo tenía que entrar al país. En ese momento mi vida cambió radicalmente, pero tenía 2 opciones. O esperaba 6 meses y me mudaba como en 6 meses, lo que significaba que iba a tener un montón de tiempo para organizarme, vender cosas, hacer todo lento, saborear el proceso, organizarme súper bien, hacerlo de una manera mucho más estable. Pero yo para ese punto estaba harta del limbo
en la vida, como que llevaba 1 año y medio esperando para esa cita, no había pasado mucho tiempo sin poder tomar decisiones a largo plazo y entonces yo me di cuenta que lo que más necesitaba era tomar decisiones súper eficientes y fui medio loca y fui bien extrema porque me mudé en 1 mes, como desde el día en el que me dijeron que tenía 6 meses para mudarme, yo creo que 1 mes más tarde yo ya estaba entrando a Nueva York con mis 2 maletas, lo que significa que vendí, doné, regalé o tiré absolutamente todas mis pertenencias y lo que más me sirvió, voy a decir, fueron algunos elementos. Lo primero es que fue súper doloroso despedirme de todas mis cosas y lo que me sirvió para eso fue escribirle cartas a mi casa, literal, y en ese momento sí estaba atravesando mucho insomnio crónico, me levantaba solita en la mitad de la noche y literal caminaba por la casa como si fuera como la Cenicienta, topando las paredes, topando las cortinas, miraba cada uno de mis adornos, mis cuadros, mi oficina, entraba a cada cuarto súper románticamente, lloraba, pero literal me fui despidiendo de las cosas de esa manera. Me sentaba sola a llorar en la sala, también estaba obviamente llorando porque esa despedida no era los objetos, era todo lo que representaba, lo que significaba y lo que de verdad me estaba cayendo el 20 de que me iba a mudar a Estados Unidos para siempre. Toda esa mezcla de emociones y yo creo que una mudanza tiene tantas más emociones de lo que parece. No se trata de solo los muebles o la casa o la logística, es toda la montaña rusa de emociones que viene de la mano. Entonces, para mí fue súper importante estar escribiendo todos los días y despidiéndome de estas cosas de esa manera. Me ayudó mucho. Lo primero que hice fue elegir las cosas súper especiales para mí o importantes para mí que quería regalarles a personas importantes de mi vida. Eso fue lo primero que hice y después me volví solo ya súper objetiva y súper fría en el sentido de cualquier oferta que yo tenía vendía las cosas como sí, llévate, toma. Me despedí todo porque sabía que nada iba a venir conmigo y no había mucho donde perderse y yo prioricé hacer las cosas lo más rápido posible para poder llegar lo más rápido posible a Nueva York. La otra cosa que voy a decir que me ayudó mucho fue a través del journaling, a través de esa escritura diaria, conectarme con el propósito de lo que estaba pasando. Porque en esa montaña rusa de emociones y de despedidas y solo un peso logístico súper grande, es como tanta logística estaba sucediendo porque yo estaba teniendo que comprar todo de nuevo en Nueva York mientras vendía todo acá, mientras buscaba un departamento donde vivir, mientras resolvía y cerraba toda una vida en Ecuador. Logísticamente estaba extremadamente ocupada y entonces por un lado es bueno porque no tienes todo este tiempo para pensar y también estaba trabajando. Por otro, yo en ese momento no tenía el green card en mis manos. Tenía una estampa en mi pasaporte que decía que iba a entrar a Estados Unidos como residente, pero yo tenía que entrar al país para que me empiecen a procesar la tarjeta que dice residente. Yo por eso no me sentía ni segura de hablar del tema hasta no entrar al país y tener este green card. Entonces por eso también yo decidí irme rápido, llegar rápido y como hacer las cosas eficientes para ver mi futuro, para poder sentir más estabilidad de lo que estaba pasando. Entonces yo sabía que hasta no entrar a Estados Unidos y tener la tarjeta en mis manos nada se iba a sentir oficial, lo que hacía que todo se sienta tan inestable y tan incierto y por eso lo que más me ayudaba a mí era conectarme con todo lo que estaba del otro lado de la mudanza. No solo con llegar a Nueva York, porque llegar a Nueva York era igual llenar un nuevo departamento, comprar muebles, como de nuevo tenía que ver con objetos y cosas. A mí me servía mucho conectarme y escribir en cada mañana como si estuviese completamente instalada en Nueva York y me ayudaba a escribir como en primera persona y en presente de me levanto, veo por la ventana, veo la vista de Nueva York, bajo al cafecito que está a una cuadra, me pido un latte, escribo en este cafecito, hace este clima. Literal era como jugar un videojuego en mi cabeza que me conectaba con el propósito de la dificultad y el reto que estaba atravesando en ese momento, que se sentía como tanto movimiento y tantas despedidas de objetos y cosas. Entonces creo que esos fueron algunos de los elementos que me ayudaron a mantenerme súper objetiva y mantenerme eficiente y solo moviéndome. Lo más importante durante ese mes, entre que tomé la decisión, me dieron el green card, empecé a buscar departamento en Nueva York, fue mantenerme en movimiento. Y para mantenerme en movimiento era como tomar decisiones sin pensar 2 veces, sin quedarme pensando mucho en las decisiones. Y para eso fue sí acceder a un lado un poco frío mío. Procesé, yo creo, por eso todo el duelo de cuando llegué a Nueva York. Como que el duelo de verdad despedirme de Ecuador, yo siento que lo empecé a procesar como a las semanas de haber llegado a Nueva York. Porque sí entré en un lado, aparte de obviamente esas madrugadas en las que caminaba por la casa, en el día a día no tuve mucho tiempo para procesar lo que estaba pasando. Estaba manteniendo una empresa, sosteniendo a cientos, miles de clientes, manteniendo mi contenido y tomando un montón de decisiones. Y entonces me mantuve solo tomando decisiones lo más objetivamente
activé una parte de mí súper fría y despegada de los objetos que es necesaria para poderte despedir de todo y hacer como trámites y cosas. Ya después me agarró todo el duelo, pero fue súper importante para mí encontrarle una dirección a todo lo que estaba pasando y recordarme que aunque no se sentía todavía en mis manos, todavía no me podía como agarrar de esta nueva vida, porque no había una vida todavía, no había entrado todavía a Nueva York, no tenía un nuevo departamento. Y entonces, porque se sentía inestable, fue súper importante encontrar esa estabilidad adentro de mí, con la visión y el propósito de para qué estaba haciendo todo esto. Porque al final del día, entre todas estas mudanzas que yo he tenido, lo que sí he aprendido es que es tan chiquito en el tiempo ese momento de despedirte de las cosas, de organizar un nuevo departamento, como sí es súper pesado, sí es súper cansado, pero no toma tanto tiempo en el grande espectro de la vida. Cuando ya regresas a ver, es como esas semanas en las que pasé en eso, pero ya después solo ya estás viviendo en la casa y como todo valió la pena y mereció todo ese esfuerzo. Entonces creo que en ese momento solo hay que tener estas herramientas para uno mantener un cierto tipo de estabilidad. En ese momento yo no estaba haciendo ejercicio, creo que lo único que me mantuvo fue la escritura diaria de cada mañana, mi estructura obviamente de trabajar y poder mantenerme poniendo un pie al frente del otro, una decisión diaria, despedirme de una cosa diaria y de abrir la mayor cantidad de puertas disponibles. Empecé a contarle a todo el mundo que me estaba mudando, no en redes sociales, porque yo no hablé de este tema en redes sociales hasta no haber llegado a Nueva York y estaba como que ya súper instalada, porque de nuevo se sentía inestable e irreal hasta no estar ahí. Pero sí en mi círculo social empecé a mandar mensajes de WhatsApp a todo el mundo, empecé a meterme a grupos de Facebook en Quito a vender como que las cosas más grandes, más que nada para contarle a la mayor cantidad de gente posible que se estaba mudando, gente que se estaba casando, gente que estaba buscando justo muebles, que yo tenía disponibles todas estas cosas. Organicé todo en un Excel con los precios de lo que yo había pagado y los precios en los que yo lo estaba vendiendo, y apliqué obviamente todo lo que sea acerca de vender en mi negocio, lo mismo a vender mis cosas de la casa. Hice también un día en el que invité a todas mis amigas y puse precios a todo mi closet, $10 las camisetas, $20 los pantalones, y vinieron todas en un fin de semana y se llevaron un montón de cosas. Y eso también obviamente ayudó a que ya como deshacerme de la mayor cantidad de cosas, porque yo sabía que no me iba a poder llevar nada a Nueva York. Entonces, de cierta manera también fue refrescante que sabía que todo se tenía que ir. Como que no es que tenía que elegir, no es que tenía que decir, ¿será que me llevo mi escritorio o me llevo mi sillón? Era como, todo se va a quedar, entonces tengo que hacer y resolver todo de todo. Mi mamá me ayudó demasiado en ese proceso, gracias a Dios. No sé qué hubiera hecho sin ella, porque me ayudó a seguirlas vendiendo y seguir encargándose de ese proceso cuando yo ya me fui a Nueva York, porque me fui tan rápido. Entonces me siento demasiado agradecida de haber podido tener ese apoyo, pero esos serían algunos de mis tips en ese proceso. La objetividad, al mismo tiempo tener rituales de despedida, de hablarles a los muebles, de caminar alrededor de la casa topando las cosas y expresándoles mi gratitud. Y ese fue un proceso de escribirle cartas a esa casa, inclusive después de que me había ido. Cartas agradeciéndole, cartas recordando ciertas memorias y también cartas a la nueva casa. Mientras seguía en Quito, ya le estaba escribiendo cartas a la ciudad de Nueva York, le estaba escribiendo cartas a mi nuevo departamento, aunque todavía no sabía dónde iba a vivir. Le estaba escribiendo cartas a los posibles departamentos que había mandado requisitos de información, y les hablaba a esas nuevas realidades para conectarme con el para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y para qué estaba atravesando esa incomodidad, para no perderme en y ahogarme en el peso de esa incomodidad y de esa logística, y constantemente a diario recordar que en verdad así es como se ve cumplir el sueño que había soñado por más de 10 años de poderme mudar a Nueva York. Y la última pregunta de hoy es: ¿cómo mantener hábitos a lo largo del tiempo? Este es un tema que me apasiona un montón, y lo que he aprendido es que tiene que ser aburridamente predecible. Y cuando cambiamos hábitos, muchas veces queremos hacer estas cosas extraordinariamente gigantes. Cambios de un día para el otro, esta meta de que en 15 días voy a cambiar mi vida para siempre. Y me he dado cuenta que eso es porque el ego se siente motivado por estos cambios extremos y estas revoluciones de la noche a la mañana. Creo que se sienten entretenidas, se sienten novedosas, se sienten extremas, se sienten estimulantes. La idea de cambios radicales de la noche a la mañana se sienten como que te validan, te alimentan el ego, se sienten, te hacen, no sé,
que te hacen sentir, que la idea de eso te hacen sentir y te engañan diciendo como vas a ser suficiente una vez que hagas estos cambios, vas a resolver todo de la noche a la mañana o vas a cambiar y resolver todos estos problemas cuando hagas ejercicio todos los días o cuando comas saludable para siempre o cuando dejes el azúcar o cuando dejes el café o cuando dejes de tomar. Y esa idea súper extrema es literal lo peor que puedes hacer para mantener un hábito en el tiempo. Yo creo que lo más sano y la manera más sostenible de asegurar tu éxito a largo plazo es acostumbrarte a la parte súper aburrida de hacer cambios. Y cuando digo súper aburrida es acostumbrarnos a la neutralidad de que sea cero entretenido, que sea cero novedoso, que sea cero instagrameable, que haya como cero validación en ese cambio. ¿A qué me refiero? Me refiero a pasitos tan chiquitos que parecen ser insignificantes por afuera. Yo creo que una súper buena señal para mí de que estoy adoptando un hábito sostenible es que estoy haciendo algo que ni siquiera es instagrameable, ni mencionable, ni validante. Algo que ni siquiera, que no es esta cosa grandiosa. Es algo que se siente muchas veces insignificante en 24 horas, pero que cuando lo acumulas por 3 meses, de verdad sí te cambia la vida. Entonces, yo soy súper anti esos extremos y esos péndulos de nunca más desde el lunes vuelvo a comer azúcar. Yo era mucho de eso, pasé por muchas experiencias muy dolorosas por esos péndulos extremos. Entonces, para mí, una buena señal, y voy a usar el ejemplo del ejercicio ahorita que vine a Miami. Compré una máquina para remar y una parte de mí quería decir, voy a remar 1 hora diaria todos los días y voy a transformar mi espalda de la noche a la mañana o voy a volverme como la mejor remadora del mundo y voy a ser la atleta número 1. Pero yo sé que eso va a terminar yéndose al otro lado de extremo, de que me voy a hartar y voy a dejar de hacer ejercicio como que en 2 semanas, porque yo sé que esas cosas extremas no son sostenibles y no funcionan. Y entonces me enfrenté a mi ego que quería sentirse validado y quería tener una solución rápida, inmediata y extrema, y fue como, sorry, pero por ahí no va el camino. Lo que vamos a hacer algo sostenible y aburridamente predecible que cuando me quiera rendir no me pueda rendir, porque va a ser tan fácil de lograr y tan realista para mí que en los días menos motivantes y en los días menos inspiradores igual voy a llegar a remar. Y esa es la razón por la que he estado remando 20 minutos todos los días, porque todos los días sí tengo 20 minutos que ni siquiera tengo que salir de la casa. Es tan fácil sentarme a remar por 20 minutos que en los días en los que me negocio y no quiero remar y me trato de encontrar todas las excusas, me enfrento con que la meta es solo 20 minutos, como que no hay razón para no llegar 20 minutos. Entonces no es algo que suena impresionante, no es algo que me hace sentir hijo de madre, la atleta más grande del mundo, pero ya llevo meses con este hábito de remar por 20 minutos todos los días y la satisfacción cumulativa de hacer algo constantemente día a día, semana a semana, te crea mucha más confianza que hacer algo grandioso solo 2 veces y rendirte. Entonces yo creo que la clave para mí está en regular el sistema nervioso a que es algo que haces todos los días constantemente sin importar cómo te sientes. Y ahí el secreto es que lo más probable es que los primeros pasos y los primeros cambios no sean cosas que puedes presumir. Yo creo que es algo importante ponernos estas metas que son solo medallas que tú entiendes. Como que el rato que yo le digo a alguien, ay sí, yo remo 20 minutos todos los días. Una persona súper atleta no se siente impresionada por eso, pero yo me siento impresionada conmigo misma porque es algo que he podido mantener por meses. Y entonces yo creo que la clave es cambiar de estas metas que se sienten suficientes o se sienten grandiosas o se sienten válidas para el ego y empezar a buscar estas metas que en verdad son satisfactorias a largo plazo porque te prueban tu disciplina y te prueban tu constancia. Yo creo que es lo mismo para los negocios, es lo mismo en todo ámbito en el que queremos crecer. El ego quiere respuestas inmediatas y quiere respuestas grandiosas y quiere respuestas y como acciones instagramiablemente impresionantes. Y yo creo que el secreto está en literalmente lo contrario. El secreto está en tomar estas acciones que son realistas, objetivas y sostenibles, no porque son impresionantes cada una, pero porque son impresionantes cuando juntas cientos de ellas. El secreto para mí siempre está en lo que haces cientos de veces. No me importa un post impresionante, me importa un podcast de lanzamiento impresionante, no me importa una página web espectacular en la que trabajaste por 15 meses seguidos. Me importa lo que haces todos los días, me importa lo que dices todos los días en redes sociales, me importa los podcasts que lanzas a lo largo de años. Al final del día, los resultados con los que terminas es el resultado acumulativo de tus acciones diarias, y esas acciones diarias
no podemos ponernos estas expectativas de 0 a 100 de un día al otro porque te cansas. ¿Por qué? Porque no te has convertido en una persona que sabe sostener estos niveles de un día al otro. Son músculos que tienes que ir entrenando, y yo creo que si empiezas a encontrar gratificación en las cosas que solo tú sabes que son cumulativamente impresionantes, después por afuera terminas con verdaderas medallas que están súper bien enraizadas y que son sostenibles y que puedes mantener durante el tiempo. Entonces, cualquier hábito que quieras implementar en tu vida, por ejemplo, con escritura, no me digas que vas a escribir 6 páginas todos los días de un día para el otro. Dime que vas a escribir media página todos los días por 21 días seguidos. Y después de esos 21 días seguidos dices como que, ok, ahora voy a escribir 2/3 de una página. Y probablemente alguien que escribe 6 páginas todos los días no se va a sentir impresionado. Como que por afuera no vas a poder decir, soy toda una escritora de un día al otro, ahora escribo 6 páginas de un día al otro. Pero es tan impresionante cuando me dices que lo has hecho por meses y meses y meses y que has escrito de una manera sostenible para ti, porque ahora el hábito es tuyo. No es solo tuyo como suena, no es solo tuya esta meta grandiosa que lograste por solo 2 veces. Se vuelve parte de tu identidad, y la clave con los hábitos es que se vuelvan parte de tu identidad, y volverlo parte de tu identidad no es grandioso ni por cómo se ve por afuera. Es una acción de granito de arena por granito de arena. Entonces, la clave, si no has logrado mantener un hábito a lo largo del tiempo, es un trabajo, en verdad, yo creo, del ego, de cuánto quieres resultados inmediatos, de cuánto quieres estas cosas grandiosas que te hagan sentir suficiente, de cuánto quieres que estos esfuerzos de súper extremos te hagan sentir o válida o suficiente, o que te resuelvan estos problemas de vida, y qué tanto te estás enfocando en estos granitos de arena que solo tú, en verdad, muchas veces solo tú los puedes ver, solo tú los puedes reconocer, pero que en 6 meses van a ser tanto más impresionantes que solo como las 2 veces que escribiste un montón o las 2 veces que corriste no sé cuántas millas y después paraste. Entonces yo creo que se trata de ir subiendo el promedio de lo que pasa en todos tus días, y no de estar buscando estas gratificaciones inmediatas de sonar impresionante o de verte impresionante o de adoptar cosas impresionantes, y más bien irte por todo lo contrario. ¿Qué cosa puedes hacer hoy que para otras personas sería cualquier cosa, pero que tú sabes que si acumulas cientos de esas vas a ser impresionante? En vez de tratar de escribir el libro más impresionante del mundo de la noche a la mañana, escribe 1000 posts que son imperfectamente 70% listos, y esos 1000 posts imperfectos, esas 1000 veces en las que te enfrentaste a escribir algo y publicarlo, va a ser tanto más valioso que los 5 años que pasaste escondida, a salvo, entre comillas, protegida, tratando de lograr esta una cosa impresionante. Al final del día, lo impresionante es cuando alguien sabe hacer algo recurrentemente con facilidad. Para mí, lo más grandioso y la meta se ha convertido que cuando me quiero rendir, no me rindo. Yo creo que si nos enfocamos en convertirnos en personas que saben cómo no rendirse, eso es lo más impresionante de todo, porque esa es la manera de asegurarte de que te vas a quedar en la cancha a largo plazo y de que vas a poder seguir jugando el juego. Porque el 50% de todos los hábitos, el 50% de los negocios es no rendirte. ¿Y qué necesitas hacer para incrementar las probabilidades de no rendirte, incrementar las probabilidades de seguir cumpliéndote cuando menos ganas tienes, cuando menos inspiración tienes, cuando menos motivación tienes? Si te preparas para esos momentos y tomas decisiones sabiendo y siendo súper realista de que no te vas a hacer sentir motivada la mayoría de días, de que vas a estar cansada muchas veces, de que vas a estar atravesando momentos difíciles muchas veces, y si te preparas para esos como peores escenarios, yo creo que nos volvemos mucho mejores, porque todo se vuelve más fácil si aprendes a hacer las cosas en los momentos más difíciles, porque de ahí en los momentos más fáciles se vuelve tanto más liviano y divertido hacer y ejecutar lo que te preparaste para hacer en los momentos más retadores. Y con eso terminamos este episodio de Q&A. Si estás escuchando esto en Spotify, aquí abajo puedes dejar comentarios, y quiero saber qué otras preguntas quieres que conteste en este tipo de episodios de preguntas y respuestas de todo tipo de tema, donde podemos entrar más profundamente que los Q&As de los jueves en Instagram. Se ha vuelto uno de mis días favoritos, uno de mis rituales y rutinas favoritas durante la semana. Quiero encontrar estas maneras de poder hablar más profundamente de ciertas preguntas, porque es muy limitado escribir en solo una historia de Instagram que caduca en 24 horas. Entonces estoy también trabajando con el equipo en otras maneras de llevar esas preguntas un paso más adelante, y el podcast obviamente es una opción. Hay otras opciones en medios más escritos y más redactados, más largos, pero quiero saber qué otras preguntas quieres que conteste en estos episodios de Q&A. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.